Hola a todos los becados en oftalmología del año 2020. Mi nombre es Augusto Rosé. Trabajo y tengo un centro especializado en lente de contacto acá en la Escuela Militar de nombre Perfect Vision. Y desde acá esta vez haremos la presentación del curso que normalmente se hace en las dependencias de la SOCHEOF. Hoy día lo haremos desde acá, dada la situación actual de la pandemia, pero trataremos de hacer algo que sea lo más práctico y mejor incluso que lo que se podría hacer en una presentación en un auditorio. Eso es lo que te voy a tratar de lograr, de que compartamos un poco la experiencia de poder ver un Power y de poder ver, digamos, algunas imágenes que me interesan, que queden sumamente bien compenetradas para que se entienda bien que esto se puede detectar de una forma incluso mucho más fácil de la que se hace hoy día. La idea es que podamos compartir estas experiencias después y quedo atento a todas las consultas que puedan tener al respecto de los lentes de contacto en este tipo de situaciones como son las ectasias corneales. Bueno, vamos a partir con la presentación como tal. La presentación se trata de lentes de contacto en ectasias corneales. Las ectasias sabemos perfectamente lo que son deformaciones de córneas no inflamatorias que están ligadas muchas veces a un adelgazamiento, pero más que a un adelgazamiento diría yo a una deformación y a un cambio de cómo la luz pasa a través de la córnea de otros medios y llega de manera muy desparramada a la retina, provocando visiones que no corresponden, sobre todo donde las luces y todo se duplican, se triplican o se disparan en puntas. La idea es tratar de entender cómo podemos desde el principio detectar antes que haya que pedir exámenes mayores o cuando podamos sospechar de que existe ya una ectasia en un paciente dado. Entonces vamos a ir avanzando con la presentación. Bueno, lo primero, cuando se está en las trincheras, cuando llega el paciente, es ideal, ojalá, poder tener o poder hacerlo uno mismo, tomar la autorrefractometría con queratometría, o si no, tener muy bien entrenado al tecnólogo o a la persona que lo va a hacer para que pueda ver cosas tan simples como el anillo central, que en el caso, como en este caso se puede apreciar, se ovala, y se ovala casi siempre en forma oblicua, pero si ya está ovalado, ya podemos saber que hay algo. Se puede ovalar porque hay un astigmatismo grande, pero cuando hay astigmatismo grande casi siempre está ovalado con la regla, porque casi siempre esos astigmatismos son con la regla. Cuando son un poco oblicuos, ya podemos pensar que algo raro está. Cuando los queratoconos y las ectasias son más grandes, incluso se adelgaza. Ese anillo se ve más grueso en un lado y más delgado en otro, el anillo central que está viéndose siempre en las autorefractometrías. Y lo segundo es siempre tratar de tomarlas o verlas con queratometría, no solo en refracción, porque si uno ya tiene una refracción que está acá, que está con un eje oblicuo, que tiene la mira central oblicua y más encima se apoya uno en la queratometría, que ya podemos observar que se ve curva por los numerales que tienen, prácticamente tenemos el diagnóstico hecho. Aquí hay algo y es la primera etapa y de ahí en adelante va a ser mucho más fácil todo lo que sigue y mucho más rápido para el paciente y para ustedes. Bueno, como pueden ver en esta imagen, tenemos lo que es right, el ojo derecho, left, el ojo izquierdo. Lo importante es ver ya de partida el astigmatismo que hay, que ya está en un eje oblicuo en ambos lados, a 31 grados y a 154 en el otro, no está tan con la regla. Luego, si podemos ver las queratometrías que están acá, ya podemos ver que el K2 o el K curvo ya se eleva a 48 y el otro a 50 dioptrías. Si eso lo juntamos con la imagen central, que se ve ya oblicuo hacia adelante y que incluso se puede apreciar que la parte de arriba es más gruesa que la inferior, ya estamos prácticamente seguros de poder tener un diagnóstico casi con precisión de que hay una ectasia. ¿Qué tipo de ectasia? No lo podemos saber todavía, pero ya sabemos que hay algo raro y algo que va a funcionar mal y que la visión del paciente no va a ser buena con la mejor incluso refracción que podamos tener. Aquí ya tenemos problemas y esta es la partida de cualquier paciente que podamos ver en nuestras consultas, en una institución o algo. Por eso los invito y dejo nuevamente invitados a que ojalá puedan involucrarse bastante en lo que es la toma de este examen o entrenar bien a la persona que lo va a tomar, que si ve algo raro los llame o les indique qué es lo que está pasando, puesto que esta es la primera parte para tener mayor éxito. Bueno, ya definimos el primer examen que con el otro equipo de que podía haber algún problema. Ahora podemos ir a pedir o a ver una topografía, pero las topografías también son bien especiales y hablan por sí solas. Acá, por ejemplo, en la parte superior, la topografía que está arriba, podemos mostrar un astigmatismo que tal vez es grande, pero es ortogonal. Quiere decir que los dos ejes tienen una diferencia de 90 grados aproximadamente, lo que nos indica que eso no es una ectasia, eso es un astigmatismo grande con forma, con posición.
eso ya podríamos incluso descartar, pero no así la topografía que está abajo, que ya la ortogonalidad se perdió. Al perderse la ortogonalidad, uno de los ejes que hace esta forma, en el fondo ya no existe ortogonalidad, ya no va a haber buena visión con una refracción al aire, porque ya los cristales funcionan también en forma ortogonal, y vamos a tener problemas para hacer la receta. En ese caso, la topología que hay abajo es una DMP, que es donde se ve claramente el kissing birds, o los pajaritos besándose, donde está la imagen que muestra cómo uno de los ejes se va hacia acá. En ese caso, el adelgazamiento de la degeneración marginal pelúcida es inferior y se puede terminar de corroborar con un buen examen con lámpara de hendidura si uno tiene un buen ojo. Pero la topografía ya nos está diciendo qué es lo que es y que hay una ectasia de ese tipo y que nos va a traer problemas en la receta o la refracción o en lo que tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese paciente. Bueno, en esta imagen vamos a ver una topografía como tal, con tal vez muchos aspectos que tiene. Es importante entender que una topografía uno tiene que mirarla desde el punto de vista de lo que son los colores, que es muy importante, pero también lo que son los índices. Los índices, por ejemplo, del SIMK o la keratometría simulada son siempre mentirosos en los topógrafos, en los autorefractómetros, porque dan ortogonalidad falsa. Siempre van a dar una diferencia de 90 grados entre el K plano y el K curvo, pero eso no existe. Uno solamente lo puede corroborar al ver la imagen topográfica real, donde se ve que los ejes, uno dispara hacia un lado y otro se dispara hacia otro lado. Cuando la pérdida de ortogonalidad está presente y no hay, obviamente que una reflexión al aire va a costar mucho y la agudeza visual que se logre va a ser mala, que es el otro punto importante. Una persona que no se le pueda, a un paciente que no se le pueda sacar buena agudeza visual al aire, es otro índice que nos está diciendo, ojo, aquí hay algo. Si la persona es joven y no logra buena agudeza visual, hay que revisar de nuevo todas las otras cosas que vimos, la keratometría, la topografía, lo que sea, y nos vamos a encontrar muchas veces con problemas de pérdida de ortogonalidad de los dos ejes, es decir, no están a 90 grados de diferencia, sino que no tienen forma. Es como yo le explico a los pacientes, en el fondo las personas que tienen ectasia, no es como una pelota de fútbol ni una pelota de rugby, sino que como una pelota de rugby que está pinchada. Entonces, bajo ese punto de vista, las correcciones normales de tratar de corregir esto con métodos normales no son tan eficientes, y mientras más alta es el valor de la ectasia, menos eficientes serán los métodos tradicionales. Para hacerlo más didáctico, incluso justo nos llegó un paciente con keratocono, así que vamos a tratar de ver ya la autorrefractometría con lo importante que es no solo la parte de refracción, sino que la keratometría. La keratometría son las medidas de la córnea y eso ya nos va a orientar. Vamos a ver si ella tiene keratocono y cuánto keratocono tiene. Bueno, ahí ya pueden ver que la refracción se dispara en diferentes valores, pero ya podemos ver una córnea bastante curva, que eso ya nos está diciendo que hay un grado de keratocono. Las miras centrales no están tan deformadas porque ya puedo ver que es un keratoconito, no un keratoconazo. Es un keratocono pequeño, no quiere decir que no sea importante y que no sea molesto, pero no es tan grande. Acá están un poco más ovaladas, pero todavía pueden engañar a un ojo no muy experimentado. Pero si se fijan en el K más curvo, en este ojo ya nos está dando un valor de 51, que es un valor muy alto. Entonces ya podríamos decir que tenemos algún grado de problema. Entonces aquí tenemos los valores de la refracción, pero más importante incluso es la keratometría, que ya son valores bastante altos. Después uno, si tiene la suerte de tener un autorrefractómetro, que se lo voy a explicar a ella también, donde podemos hacer un examen que se llama aberrometría, que es realmente cómo la luz pasa a través de tu ojo y llega a la retina. Podemos tener ya un mapa de cómo la luz viaja. Este examen difícilmente te lo han hecho, pero te explico yo de qué se trata. Acá vemos que el mapa no es muy parejo, pero aquí lo que nos interesa es que hay un astigmatismo grande, pero eso no es lo importante. Lo importante es el malo de la película, que es el coma. La aberración de coma es la que echa a perder la visión y que hace que uno no vea bien con lentes normales. El coma máximo permitido es de 0.3 y tú ya superaste un poco esa barrera. Entonces ya estás un poco más alto, quiere decir que de noche lo más seguro es que tú tengas problemas con las luces. ¿Ves así? Me molesta, sí. ¿Viste? Entonces, la luz debería llegar como un punto de la retina, ¿no es cierto? Mira cómo llega. Llega como una estrella, ¿no es cierto? ¿Y así ves las luces en la noche? Me
cansa mucho la vista. Pero cuando tú miras una luz, ¿la ves más o menos así? Sí. Como con esas 3 puntas, en tu caso, porque esa es la aberración que hay en tu ojo. La aberración óptica. Y eso es lo que no te permite ver bien. Si vemos el otro ojo, aquí por ejemplo el coma es súper bajo. Eso quiere decir que las aberraciones son muy pequeñas. Entonces vamos a ver ahora con la topografía, vamos a terminar de determinar cómo es cada uno de tus ojos en términos de las aberraciones, pero lo vamos a terminar de confirmar con las topografías. ¿Te parece? Sí, ya. ¿Las podéis dejar abiertas? Mira, ahí está la topografía de tu ojo derecho. Esto es lo importante que uno tiene que tener claro siempre. Las topografías vienen siempre en un mapa por defecto que se llama estándar o axial o sagital. Ese mapa da un vistazo general nomás de lo que hay. Entonces aquí se ve como si hubiera un queratocono súper grande. Ya los índices están diciendo que hay en rojo. Pero el que dice la verdad se llama mapa tangencial o instantáneo. Y ahí podemos ver que tu cono se achicó bastante, ¿viste? No era tan grande como parecía. El problema está que no es grande, pero está en el centro. Entonces, al estar en el centro, no produce mucho astigmatismo de fondo en este caso, por eso el coma tampoco es tan alto, pero la ortogonalidad de los ejes se perdió. Entonces, yo no puedo hacer un lente óptico que corrija así. Una córnea normal debería ser este eje, debería haber seguido hacia acá, el azul, y el otro tendría que haber sido así. Por eso que no te sirve nada más que no sea un lente de contacto para lograr una visión muy buena. Bueno, volvemos recién de haber visto a esa paciente que no tenía hora, llegó así, pero bueno, qué bueno que haya llegado una paciente para que no hemos podido ver en vivo un par de cosas de lo que se hace normalmente acá para trabajar con las ectasias corneales y poder también no solo verlo nosotros y diagnosticarlo mejor para saber qué lente va a usar, sino que también para que el paciente se compenetre un poco más con su problema y se saque alguna duda más que tenga. Siempre es bueno que se vayan sacando el máximo de dudas porque existe además en internet, en las redes sociales, una cantidad de información que no corresponde o que no es moderna, que termina asustando a los pacientes y esa no es la idea. La idea es darle la tranquilidad necesaria de que vamos a poder seguir avanzando con ellos y tratar de solucionar su problema visual. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación porque si no vamos a estar todo el día hablando, así que vamos a ir ahora a lo que es la topografía como tal, en términos de entender lo que es una topografía, como les explicaban antes, estándar o normal o instantánea, que lo hice con el mismo paciente. Acá en la slide van a poder ver que hay otro ejemplo bastante claro de cómo se ve una en estándar o axial, que es casi siempre como se toman, que pareciera que el problema es mucho más grande, y una cómo se ve en realmente donde el problema se achica y los ejes se ven con una ortogonalidad diferente. Ahora, en esta topografía se nota mucho más claro cómo es el tema, porque aquí tenemos una topografía en axial que pareciera que es un cono ubicado en la parte inferior, pero al verla en instantánea podemos apreciar que no solo está el cono, sino que está la elevación de los anillos. Entonces ahora tenemos anillo, valle, cono, valle, anillo. Entonces en vez de tener una superficie un poco más pareja, tenemos una superficie un poco más compleja. Los anillos a veces pueden funcionar en algunos casos muy puntuales, pero en la mayor parte de los casos da una falsa relatividad de que la córnea, digamos, se aplanó lo suficiente. Normalmente con anillo en la córnea se puede aplanar 1 o 2 dioptrías el K-plano, lo que disminuye un poco la miopía y hace una opción de cómo ver mejor y creer que la superficie está en mejores condiciones para adaptar el lente de contacto. La verdad que no quedan mejores condiciones para adaptar el lente de contacto, quedan condiciones más complejas, pero bueno, eso es algo aparte. Entonces, pero uno tiene que saber que la forma es diferente para poder trabajar con el lente de contacto que va a funcionar mejor en esa condición. Por eso es importante también aprender a ver las topografías de la manera correcta. Bueno, ya desde hace un tiempo ya que yo incorporé la aberrometría como parte importante del examen preliminar o de ver para saber qué tipo de lente de contacto voy a adaptar o en realidad qué tan mal ve esa persona, pues la aberrometría lo que hace es evaluar cómo los rayos pasan otra vez y llegan a la retina y cómo llegan. La aberración del coma es la que me importa, que nunca supere el 0.3. Con eso ya tengo una idea de qué puedo adaptar. Cuando esas aberraciones superan el 1 o llegan al 0.8 hacia arriba, sé por ejemplo que el único lente que tal vez va a funcionar va a ser un lente de contacto de apoyo escleral. Si no, de lo contrario, puedo tener otras opciones que sean más cómodas y más saludables para el paciente y eso la aberrometría me lo va a dar. Entonces tenemos la autorrefracción, cómo se ve el dibujo, cómo son las medidas queratométricas, cómo es la topografía y si puedo obtener también la aberrometría, ya sé directamente a qué lente me voy a ir
y con qué lente esa persona va a andar mejor, porque lo que hay que preocuparse es de la comodidad y la salud visual del paciente. Es como él, porque así los va a usar. Si un lente, por ejemplo, si se siguen recomendando lentes semirrígidos a diestra y siniestra cuando se escucha la palabra queratocono, lo único que tenemos es abandono, porque la gente les duele, les molesta, les raspa, causa queratitis y problemas que muchas veces ni siquiera son evaluados. Entonces la mayor parte de esas personas lo que hace es abandonar el uso. Entonces no usa lente de contacto, no ve bien, no tiene la corrección y más encima pierde dinero. La idea es que las personas usen algo que sea cómodo, porque sin comodidad no hay solución. Tiene que ser salud, comodidad. Y eso es lo que nos dedicamos acá y lo que quiero tratar de traspasar en esta presentación, de decir qué es lo que hay que dar para unir salud con comodidad. Así el resultado es bueno y se trabaja en un triángulo virtuoso donde el médico, el oftalmólogo ve la enfermedad que tiene el paciente, yo lo hago ver y el paciente se siente feliz. Entonces tenemos un círculo virtuoso donde funciona bien, no algo que se rompe, donde todo al final se pierde, tanto incluso que es la calidad de vida del paciente. Entonces, por ejemplo, la aberrometría, el mapa aberrométrico nos va a decir, por ejemplo, en este caso hay una miopía con un astigmatismo, una persona diagnosticada con queratocono, pero resulta que el índice de coma es tan bajo que en el fondo me está diciendo que la aberración óptica que existe ahí es sumamente baja, por lo tanto voy a poder corregirlo de forma mucho más fácil con algo más moderno y menos complicado que con solo el diagnóstico de queratocono. Después, si vemos la slide que sigue, vamos a poder ver una situación diferente donde el mapa ya se ve totalmente diferente, se ve un mapa con deformaciones, con una punta hacia abajo, con diferentes colores y donde el índice de coma en este caso ya se dispara a 0,675, eso quiere decir que supera más del doble el máximo permitido. Entonces ya sabemos que este paciente con un astigmatismo que afigura ahí con 10,75 de cilindro, que no es realmente lo importante, sino que porque uno puede tener 10 de cilindro pero no tener aberraciones, tenemos un astigmatismo alto pero una aberrometría muy elevada. Entonces lo más seguro es que yo ya sé que con este paciente lo más seguro es que me voy de una a un lente de contacto de apoyo escleral. ¿Y por qué no siempre irse del lente de contacto de apoyo escleral? Porque el lente de contacto de apoyo escleral es complicado y tiene un problema serio, no deja respirar bien a la córnea y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces el lente escleral tiene que ser la última opción para un paciente que no tiene más opciones. Pero si hay más opciones antes, vamos a ocupar opciones modernas antes. Bueno, y ahora ya vamos a entrar de lleno. Ya hicimos toda la parte de cómo diagnosticarlos mejor y saber qué hacer, pero nos vamos a ir a los tipos de lente de contacto para ectasias. Bueno, aquí estamos viendo lo clásico que se hace en ectasias corneales. Se escucha o se diagnostica muchas veces ectasias corneales y se dice lente de contacto semirrígido, que es lo que estamos viendo a mi espalda, que para mí es un error muy grande. Yo hace mucho tiempo que no adapto lentes de contacto semirrígidos en ectasia, porque si uno se fija casi siempre va a haber este tipo de problemas. Aquí vemos, por ejemplo, de las dos imágenes, una imagen sin fluoresceína y una con fluoresceína. En la imagen sin fluoresceína pareciera que el lente está bien. Este paciente, él decía que se sentía cómodo y que andaba feliz con sus lentes semirrígidos y que lo usaba así. Pero sí, al ver con la lámpara de hendidura en forma normal, ya se podía ver una cierta nubosidad, una cierta opacidad. Pero si uno aplica fluoresceína, va a ver el daño inmediato que hay ahí. O sea, hay una queratitis permanente que ese paciente tiene y que preguntándole un poco más, él tenía queratitis recurrente infecciosa, por lo mismo, porque la puerta está abierta para que las bacterias entraran. O sea, la queratitis microbial, que es el principal problema en el uso del lente de contacto en cualquier cosa, tenía las puertas abiertas para entrar y hacer daño. ¿Qué es lo que pasa con las córneas o las personas que logran usar este tipo de corrección de lentes semirrígidos? Es que le ponen tanto empeño para usarlo, tanto empeño, tanto esfuerzo, que se aguantan el dolor hasta que el ojo dice, no reclamo más. Sigue sufriendo sin dolor, pero sí con sufrimiento y daño. Y el daño se puede apreciar si uno se preocupa de ver un poco más allá, con un poco más de cuidado, cómo está esa zona. Porque es obvio, el cono es una elevación y el lente semirrígido va a raspar y va a producir daño. Quieranlo o no, aunque el paciente les diga que está contento. Si uno mira un poco más allá, va a ver. Yo lo que hago en la mayor parte de todos estos casos, aunque me llegan así, lo que hago primero es una rehabilitación corneal, es decir, suspender el uso de los lentes semirrígidos, tratar de colocarle unos lentes de contacto blando un tiempo, cosa que la córnea se vaya reparando y sanando y adquiera la forma que tiene que tener. Y una vez que la córnea y el epitelio corneal está restablecido y está en condiciones, adaptar un lente de contacto moderno que no haga esto, que no haga daño, que no agreda, que no cause problemas, porque en el fondo la gente incluso aguanta, pero ya como cuando tiene unos 40 años ya el cuerpo no quiere aguantar y ahí colapsa, y colapsa muchas veces de maneras serias. Entonces hay que preocuparse un poco más de lo que tenemos que mantener la integridad del tejido corneal, de no agredirlo en el fondo.
Usualmente podemos ver diferentes tipos de adaptación de lente de contacto, desde lentes de contacto que se ocupan muy pequeños, que es lo que se han ocupado durante mucho tiempo, que apenas se afirman en el ápice del cono, hasta lentes que pueden ser más grandes, semirrígidos, pero que en el fondo todos causan algún tipo de problema. La idea es tratar de hacer algo que sea moderno, pero como vamos a ver, eso es lo más común que se hace hasta el día de hoy, lo se ha hecho muchas veces en queratocono avanzado, que es tratar con un lente pequeñito, tratar de solamente ubicarse en lo que es el cono. Casi siempre estos son los lentes que se caen, que se pierden, que raspan, que molestan, que tienen queratitis y que al final dan una serie de problemas. Esto es pasado, esto ya no se ocupa, yo personalmente no lo ocupo porque en el fondo es agresión. En este caso podemos ver una queratitis que se ve claramente, pero se ve solamente al aplicar fluoresceína. La persona era asintomática con el uso de sus lentes semirrígidos, pero al sacarlo y teñir es evidente el daño que existe. Y la persona no tenía ningún problema y usaba sus lentes 12 horas. Claro que al preguntarle cómo veía la luz, que la luz le molestaba y tenía ciertos síntomas que no se daba cuenta que eran producto de la queratitis. Una vez hecha la recuperación corneal, todos esos síntomas bajan y desaparecen y la persona puede ver muy bien, pero con una salud corneal mucho mejor, que no es el caso de acá. Bueno, ya vimos lo que era la opción de los lentes semirrígidos o gas permeables, que en lo personal a mí no me gustan porque causan agresión, y ahora nos pasamos, por ejemplo, a lo que está hoy día de moda, a lo que todo el mundo habla, los lentes de contacto esclerales o de apoyo escleral, que en el fondo son lentes de contacto que tienen el principio de saltar la córnea, es decir, no tocarla, no tocar el limbo y apoyarse en la esclera. Estos lentes son, en principio parecieran una maravilla porque son extremadamente cómodos porque no se mueven. Claro, como ven desde esta imagen de OCT donde se ve la córnea en su grosor y su deformación y se ve claramente, si uno se fija arriba, cómo el lente se ve delgadito y va pasando por encima. Por encima de un lente que se ve delgado por encima y está cubriendo toda esa zona deformada que tiene la córnea. Esa zona queda rellena con líquido, con suero fisiológico, con solución salina y en el fondo ahora la superficie óptica es la del lente, es una superficie perfecta. Es una maravilla de lente porque no toca la córnea, no se siente, no se mueve, pero tiene problemas serios de oxigenación hasta el día de hoy, que es un lente que no se puede recomendar para ser usado más de 10 horas, porque la cantidad de oxígeno real que llega a la córnea es muy bajo, entonces produce problemas serios y además una persona que tiene un grado de visión muy malo y se le coloca un lente escleral simplemente va a costar mucho para que lo ocupe solamente 10 horas. Entonces yo personalmente lo dejo para casos de queratocono grado 3 a 4 y donde ningún otro sistema me da una visión buena. Ahí sí ocupo un lente de contacto escleral y eso que yo adapté el primer escleral que se adaptó en Chile hace unos 10 años atrás y tengo más de 5 o 6 diseños que ocupo para adaptar dependiendo lo que se necesite. En este caso, por ejemplo, podemos ver que dependiendo cuál grado de ectasia tenga la persona, digamos cuál es la protusión que tiene más bien dicho, podemos decidir qué lente escleral vamos a ocupar. Mientras más grande es la protusión, mientras más hacia afuera está, digamos, la córnea, vamos a necesitar un lente más grande para tener una altura sagital y poder estar mejor y llegar mejor a que sea una solución. Pero les aseguro que muchas veces, en la mayor parte de los casos, en las dos primeras imágenes no necesitamos ni siquiera un lente escleral, porque con otro tipo de lentes modernos y que se pueden ocupar más horas de forma segura y sana, vamos a salir adelante. Bueno, en esta imagen me gusta colocarla siempre. Este es el primer lente de contacto escleral que se adaptó en Chile hace 10 años, creo yo, tal vez un poco más, que fue cuando empecé yo a diseñar con un laboratorio en Estados Unidos un diseño de lente escleral moderno. Resulta que me mandaron unos lentes para probar y empezar a usar. Yo le dije a un médico en Chile que me mandara el caso más complicado que tenía para poder ver cómo funcionaba. Él incluso después me contó que para reírse un poco de mí me mandó uno que era muy complicado, que tenía anillos, que tenía una agudeza visual muy mala y que llevaba en su casa encerrado mucho tiempo porque en el fondo no podía salir más que con una persona acompañada. Esta foto muestra ese caso en ese ojo donde se le adaptó un lente escleral, el primero que adapté, y donde le mandé al médico de vuelta al paciente con una visión de 0,9 y cuando llegó donde el doctor, cuando el lente ya se había sentado un poco más, la visión fue de 1. Incluso de ahí el médico me llamó y no entendía qué había pasado y empezó, digamos, el mundo de la adaptación de lentes esclerales aquí en Chile y en gran parte de Latinoamérica con este primer diseño que yo lo bauticé incluso como Atlantis, porque igual que la sonda espacial que viajó a Saturno y pasó por fuera sin tocar, y el concepto era lo mismo. Bueno, aquí podemos ver casos de pacientes adaptados nomás con lentes de contacto de apoyo escleral, donde se ve la agudeza visual, donde se ve qué es lo que se hizo. En este caso también otro más, con diferente, donde se puede apreciar incluso su topografía y una imagen del lente puesto. Aquí también una DMP extrema que fue adaptada con este caso. Y
otras imágenes incluso de OCT donde se puede apreciar dónde está la córnea o dónde pasa el lente por encima, que es la que vemos ahora, y donde simplemente el lente no toca. Este fue el caso también del primer paciente que se adaptó en Chile, que fue el paciente que yo les mostré recién la foto puesta. Ese también es del mismo paciente, como fue la imagen de OCT, que queda para la historia, por lo menos acá para mí en Chile, del primer paciente adaptado con lente escleral aquí en Chile. Tenemos casos súper complejos, casos terribles como degeneraciones marginales superiores, como Sjögren, ojo seco tremendo, donde el lente escleral funciona muy bien porque hace un reservorio de lágrimas que hace que todas estas heridas que se producen por el ojo seco se vayan sanando con el solo hecho de tener humedad. Bueno, en esta slide que se puede ver que las imágenes son parecidas, lo que quiero explicarles es que hoy día no solo son lentes de contacto esclerales normales, hoy día pueden ser multifocales, bifocales, tóricos anteriores para cuando queda astigmatismo residual y manejado incluso por cuadrante. Cada cuadrante se puede manejar desde cada curva que tiene, en cada elevación o como sea. O sea, hoy día se puede hacer con el laboratorio correcto un lente tan personalizado para el problema que se requiere que exista abajo, insistiendo que el lente escleral lo dejo yo para cuando el problema realmente es grave. Bueno, aquí en este slide podemos ver que yo hice un cuadrante para que vean que este lente se puede manejar por cuadrantes completos, como les explicaba recién. Yo puedo tomar cada cuadrante y decir en cada zona cómo lo quiero, si lo quiero más adentro, más afuera, más suelto, más ancho o más lo que sea, para que el lente siga lo más parecido a la forma que hay abajo y el problema en cuestión, porque no solo son las córneas las que influyen en hacer esta forma, sino que también el aterrizaje en la esclera, que no siempre es pareja. Por eso que hoy día se puede llegar a diseños tan personalizados en laboratorios que se hacen en Estados Unidos y que nosotros tenemos la posibilidad de tener acá, a llegar a un lente de este tipo. ¿Sí? ¿Por qué no? Se puede. Hoy día en Chile tenemos acceso a tecnología como si estuviéramos en el país más moderno del mundo, solamente que hay que pedir que los hagan allá. Bueno, aquí es donde se aprecia claramente los problemas del uso excesivo de los lentes de contacto de apoyo escleral. Este fue un paciente que llegó con problemas, con incomodidades, con dolor, con ojo rojo y que decía que no toleraba sus lentes de contacto. Cuando empecé yo a investigar, resulta que este paciente lo usaba entre 12 y 14 horas y obviamente al sacarlo y teñir podemos ver una queratitis ampliada en toda la córnea producto de una deficiencia de oxígeno. Este paciente sin sus lentes esclerales simplemente quedaba fuera de combate y tenía que ir a acostarse básicamente porque no podía hacer nada. Por eso los usaba más de la cuenta y en el fondo lo que produjo fue una queratitis y un ojo rojo y dolor. Entonces eso es lo que tenemos que prevenir en el uso del lente de contacto escleral. El lente de contacto escleral incluso tiene que quedar tan bien diseñado para que se acerque a la córnea lo más posible sin tocar, pero tampoco queda muy separado, sino la cantidad de oxígeno disponible se ve disminuido en una muy importante cantidad. En esta diapositiva que sigue podemos ver, de acuerdo incluso a la separación como al espesor del lente, cuál es el lente y qué de cada otorgan. Y resulta que de acuerdo a cómo se fabrican los lentes de contacto hoy día, que ninguno tiene espesor menor a 0.300 micras más o menos, excepto que uno lo pida, y que nadie puede dar un clearance o una separación de 200 o 150 micras, es decir, que prácticamente ninguno califica para dar una cantidad de oxígeno mínima necesaria para que la córnea esté sana. Entonces, por eso vuelvo a recalcar, el lente escleral es una excelente opción, pero solo cuando quede muy bien adaptado y cuando el caso lo amerite, de lo contrario no es la mejor opción. Ya, entonces ahora pasamos a la otra opción. Lentes blandos para queratocono. Blandos, ¿cómo blandos? Sí, lentes blandos pero modernos. Los lentes blandos para queratocono han existido hace tiempo y en muchas partes los siguen adaptando, que en el fondo eran lentes de baja transmisión de oxígeno que engrosaban el centro para que el lente se mantuviera más rígido. El concepto era bueno, el problema está que el material al dar muy poco oxígeno cometía el mismo problema que el escleral y con menos efectividad. Entonces teníamos lentes que duraban un año, por decir, que agredían la córnea por falta de oxígeno y que al final el problema era mayor que la solución. Hoy en día ya los laboratorios en Inglaterra, sobre todo, que es con el laboratorio que yo trabajo más, fabrican lentes en material de alta oxigenación y con no esos espesores brutales y que incluso se pueden recambiar en el tiempo, haciendo un uso sano, seguro y por 20 horas o 18 o 20 horas sin problema en queratocono, incluso grado 3 funciona. Solamente hay que ir evaluando cómo van comportándose. Bueno, tenemos lentes blandos, tóricos, blandos especializados para queratocono. Hay que ir viendo cuál funciona en virtud de la aberrometría, en virtud de los exámenes que hicimos al principio y de prueba. Con eso vamos a ir decidiendo qué es lo que
vamos a mejor usar. ¿Cuál es el concepto de dónde nace el tema de esto? Aquí podemos ver en este mapa Fourier, que es un mapa topográfico donde descompone el astigmatismo que tiene la persona. El astigmatismo regular, es decir, ortogonal, y también asimétrico. La cantidad de astigmatismo regular se corrige simplemente como haciendo un blando tórico, porque es un astigmatismo ortogonal. La asimetría que presenta cada caso es la que vamos a corregir de otra manera, con la geometría del lente y con ciertas características que se le van a dar en la zona óptica para corregir esa asimetría que es la que causa en el fondo las aberraciones ópticas. Entonces, juntando esas dos cosas con tecnología moderna y con alta oxigenación, tenemos lentes blandas para queratocono que funcionan extremadamente bien y con un diseño que puede llegar a ser tan fabuloso como un lente de contacto escleral, puesto que se puede manejar el aterrizaje, cuánto se levante o se baje los bordes, cuál es la zona óptica, cuáles son las curvas intermedias, cuáles son los espesores, cuál es la corrección. Se pueden hacer de este astigmatismo de 12 dioptrías en pasos de 1 grado. Se pueden hacer de más 30 a menos 30 en esfera. Eso es una brutalidad lo que ha avanzado la tecnología hoy en día para poder darle a los pacientes que tienen ectasia, y no solo a los que tienen ectasia, sino que también a los que tienen ametropías altas, productos modernos, que funcionen bien y que corrijan bien. Bueno, aquí en la diapositiva 39 podemos ver algunos casos, en este caso un trasplante de córnea con un lente de contacto blando que funciona tremendamente bien, que está adaptado hace años. Ahí podemos ver en el borde la marca láser que tiene el lente de contacto blando. Podemos ver aquí en estas imágenes diferentes tipos de lentes blandos, algunos que son específicos, hechos a la medida, otros que son incluso ¿cómo se llama?, de laboratorios que lo hacen más en forma normal, digamos, que están hechos para personas que no tienen ectasia, pero que según la característica de cada diseño, de cada material, se pueden adecuar cuando uno sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿se puede tener lentes modernos de alta oxigenación que funcionen bien? Sí se puede. Como este lente que es una maravilla que se hace en Inglaterra, que es el Kerasoft IC, que era de queratocono, soft de blando, IC de irregular córnea, que es un lente sumamente blando y que corrige de manera perfecta queratocono hasta grado 3. No solo queratocono, cualquier tipo de ectasia, ya sea primaria o secundaria. Funciona muy bien y la gente lo agradece porque anda bien, anda sana y son muchas horas de uso sin problema. ¿A qué grado pueden llegar a corregir los lentes de contacto? Pueden llegar a corregir problemas tan serios como este pterigion que era recurrente y que en el fondo, digamos, tuvo hasta una cirugía de párpado y que no había caso de tenerlo en un niño que tenía 7 años. Con un lente de contacto de apoyo escleral que empezó a usar, que se le hizo un sacado, se detuvo el avance de este pterigion que era muy agresivo y que avanzaba cada rato y que requirió de varias cirugías, a un punto que ahora el lente hace que el exceso de tejido no avance y no ha tenido que ser vuelto a operar. Él incluso estamos funcionando con 2 lentes, con un lente escleral y además con un lente blando, especial para el queratocono, dependiendo de la ocasión que él necesite o la actividad que quiera tener. Pero alternativas hay hoy día y hay alternativas muy buenas. Incluso se pueden hacer lentes prostéticos para queratocono. ¿Qué quiere decir eso? Que son lentes para personas que han tenido alguna pérdida de iris, incluso por alguna cirugía o algo, y que además se puede hacer el diseño de queratocono en el mismo lente. O sea, hoy día la tecnología, cuando se ocupa la tecnología que tiene cada laboratorio en el mundo para conseguir buenos resultados, es factible tener resultados fabulosos y dar mejor calidad de vida. Bueno, y ahora en el fondo eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Es una maravilla, es algo que se hace diferente. A mí me encanta lo que hago y tratamos de hacer lo mejor posible hasta obtener un resultado que es evidentemente superior a lo que se está logrando en muchas partes. Aparte de eso, la mayor parte de los box en Chile y en América donde se atiende el lente de contacto, con el tiempo los han ido achicando hasta llegar a puntos que son donde echa con suerte el profesional y el paciente. Y eso evidentemente hoy día con el tema de la pandemia y todo el distanciamiento social que tenemos es muy contraproducente. Nosotros acá los voy a invitar a un pequeño video cortito de nuestras dependencias para que vean que nosotros tenemos box grandes porque así fueron pensados, con espacios grandes donde nadie se topa y donde podemos tener un distanciamiento y medidas de seguridad para que el que necesite una corrección visual con lente de contacto tenga no solo un producto definitivo muy bueno, sino que una atención espectacular y se mantengan todas las medidas de salud e higiene que el mundo requiere de hoy en adelante, porque esto va a ser por mucho tiempo. Entonces nosotros vamos a mantener nuestras medidas de salud para atender a nuestros pacientes y a sus pacientes en el fondo
y darle la seguridad de que su paciente no va a tener problemas por haber metido a darse lente de contacto, sino que todo lo contrario, va a poder haber resuelto un problema que lo aquejaba visualmente. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, los dejo invitados a que me escriban o que vean cualquier forma de contactarme si tienen dudas o si tienen pacientes o lo que sea. Estoy en mi celular, que es el más 569-6899-6410. No contesto mucho el celular, pero el WhatsApp sí. O también a través de la página web de perfectvision.cl. Así que muchas gracias y espero les haya servido.